Vamos a cerrar esta segunda emisión de Señal Informativa con una de las charlas aquí en Foro. Saludamos con mucho gusto al presidente del Instituto Electoral y Participación Ciudadana en el Estado de Jalisco, don Guillermo Alcarazcos. ¿Cómo está, don Guillermo? Bienvenido. Muy bien, les agradezco la oportunidad de platicar con ustedes y de platicar con su auditorio. Oiga, hay temas específicos para los que se pactó esta charla, pero no podemos dejarlo ir sin que nos dé su punto de vista pues, de esta jornada electoral que recién concluyó. Me parece que en términos electorales, y me refiero a la organización del proceso, se llevó de buena manera. Me parece que el balance es positivo. Veo que se llevó con tranquilidad, que es lo más importante de todo. Vemos estados que de alguna manera se presentaban con alguna problemática en términos de lo que han sido las actividades delictivas. Qué bueno que no impactaron o no permearon este tipo de actividades dentro del desarrollo de las jornadas. Y bueno, creo que si habría algo que mejorar es la agilidad de los resultados en el sistema preliminar de la entrega de estos resultados. Consejero presidente, recientemente nuestra entidad asistió a la aprobación de una nueva reforma de participación ciudadana. Me parece que uno de los ámbitos en los que el Instituto Electoral tendrá una injerencia interesante es en cuanto a los instrumentos que se le dan a los ciudadanos para poder hacer modificaciones o proponer incluso algunas ideas. Nos referimos al referéndum, al plebiscito y algunas otras herramientas. Cuéntenos, ¿ya están preparados? ¿Cómo vio finalmente estas propuestas ya aprobadas? Me parece que es positivo, el balance yo lo calificaría como positivo. Otorgar herramientas para que la ciudadanía pueda participar en las decisiones de Estado me parece muy valioso. Nosotros participaremos no en todos los mecanismos, que son 13, solo en aquellos que requieran de un proceso de desarrollo, calificación de los usuarios, de un cómputo, que al final resolverán alguna consulta en particular, ¿no? Nosotros estamos listos para hacerle frente, tenemos una estructura profesional, no obstante que acabamos de pasar por un proceso de reestructura, conservamos lo necesario para poder cumplir con el objeto de la propia institución, entre ellos la organización de procesos de participación social, hoy con la reforma, y me parece que es favorable de cualquier punto de vista, ¿no? El que el ciudadano pueda participar en esto. Nosotros listos, el impacto económico esperemos que no sea el mayor y tendrá que ver con el tamaño del mecanismo que se promueva, esto es municipal, regional, distrital, quizás estatal, y una parte importante de todo esto es que hoy quien de alguna manera decida organizar un proceso de este tipo, y me refiero a los ayuntamientos, al Congreso o al Ejecutivo, tendrán que asumir el costo de la organización del proceso. Nosotros tendríamos que hacerlo solamente en el caso de que sean los ciudadanos quienes de alguna manera propongan la participación a través de uno de estos mecanismos. Y eso me parece que es muy favorable, ¿no? Al final el instituto podrá seguir operando sin la necesidad de entrar en este tipo de procesos en los que tenemos que obtener algún recurso para poder hacer frente a nuestro objeto. Oiga, presidente, pero además, antes de esta reforma, ya algunos de estos mecanismos ya estaban establecidos en Jalisco, ¿no? Sí, Jalisco estuvo a la vanguardia mucho tiempo en la propuesta de estos mecanismos. Sin embargo, en la aplicación de ellos fuimos rebasados, por supuesto. El primer plebiscito que se desarrolló fue en Veracruz y tenía que ver con el uso de la energía nuclear a través de la planta de Laguna Verde. Luego el Distrito Federal hizo un uso habitual de estos mecanismos y bueno, me parece que hoy la reforma le dará la oportunidad a Jalisco de volver a posicionarse en la vanguardia. Me parece que este catálogo es amplio y no creo que algún otro estado tenga esta gama de oportunidades para que los ciudadanos puedan participar. Consejero presidente, cuando se lleve a cabo un proceso de este tipo, ¿se buscará empatar con algún proceso electoral o no necesariamente? Es la regla. Tendríamos que buscar que fuera en la propia jornada o definitivamente por el acuerdo de los miembros del Consejo, sacarlo inclusive del proceso para que no vaya a haber aquí una mezcla de procesos que de alguna manera pudieran desequilibrar la contienda electoral. Entonces sí, por supuesto, la idea es que en todos los casos, además de la oportunidad de que el ciudadano participe, esto no tenga un gran impacto económico. Porque habría que no hubiera confusión, ¿no? Nos dice que es la regla, pero que no pudiera darse una especie de confusión a la hora de acudir a las urnas, porque a lo mejor está convocando el ayuntamiento, un ayuntamiento cualquiera, sí, o el legislativo, y además yo voy a sufragar para otra cosa, ¿no? Entonces que quedara así como muy estable para... Sí, pero además se trata de evitar que alguna fuerza política utilice estos procesos alternos para exceder algunos términos de propaganda, concretamente de campaña electoral o precampañas, ¿no? La idea es que al final el ciudadano pueda llegar el día de la jornada y votar con términos muy limitados para cada una de las etapas de este proceso, sin que esto se vaya a mezclar durante el proceso, insistiría.
Entonces, sacándola solamente de la jornada electoral, durante el proceso no podrá haber algún mecanismo de este tipo. Consejero presidente, detállenos por favor cuáles son las figuras en las que sí tendrá injerencia el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Mira, plebiscito, referéndum, por supuesto que ya venían dándose, las iniciativas populares a partir de definir la cantidad y la calidad de los ciudadanos que están apoyando la propuesta, la revocación de mandato, los presupuestos participativos y básicamente, las consultas, básicamente son los mecanismos en los que participaremos. Ya en las asambleas vecinales, ya en otro tipo de mecanismos como la Procuraduría Social, ya no estaremos de alguna manera directamente participando. ¿Tienen alguna estimación de si hay alguna iniciativa por parte de la ciudadanía que no venga de alguna de estas instituciones? ¿Cuánto le costaría al instituto? Mira, hicimos un cálculo pensando en algún ejercicio de calibre estatal y tratamos, por supuesto, de reproducir algunos mecanismos que se dan en los procesos electorales y llegamos a la conclusión de que sería alrededor de 40 millones de pesos por mes. Entonces, si este proceso dura más de 30 días, tendría que ser 40 millones por cada mes que se utilice. ¿De qué estamos hablando? Bueno, de los instrumentos que necesitamos para la consulta, de estas instancias calificadoras que tenemos que instalar y de una estructura operativa que tendrá que acompañar este proceso. Al final es muy similar que un proceso electoral y más o menos eso estaría costando. Consejero presidente, nos queda ya muy poquito tiempo para esta charla, pero quisiera que nos ayudara a entender un punto que está un tanto a debate, y esto con base en sus conocimientos en la ley electoral. Si finalmente los ciudadanos deciden revocar el mandato a uno de sus gobernantes, ¿esto será de manera automática o tendrá que seguir un proceso antes de revocar el mandato a ese funcionario? Mira, tendrá que cumplirse alguna causa. Hay un catálogo de causas dentro de la ley. Una vez dada esta causal, entonces los ciudadanos con determinada cantidad que también se encuentra dispuesta en la ley tendrán que solicitar que se sujete a la revocación de mandato a determinada figura que ha sido electa a partir de un proceso de elección popular. Una vez iniciado el proceso y declarado que es procedente a partir de esta causa, nosotros desarrollamos este proceso que tendrá que concluir, por supuesto, con un cómputo y una declaración de resultados. Inmediatamente dado esto, necesariamente quien venía ocupando un cargo tendrá que desprenderse de él. Don Guillermo Alcaraz Cross, desafortunadamente el tiempo se nos agotó, consejero presidente del Instituto Electoral y Participación Ciudadana. Muchísimas gracias por su tiempo. Por el contrario, muchísimas gracias a ustedes y me parece importante invitar a la ciudadanía a hacer uso de estos 13 mecanismos de participación social. Gracias.